Hola. Bueno, hola, ¿cómo están? Soy el profe Alejandro Páez. Lo sé que los he descuidado, pero luego conversaremos las razones y las excusas, porque también tienen tenido que ver con cuestiones personales. Pero esta clase es para ustedes, estudiantes de comunicación de práctica profesionalizante 3 y está dirigido a pensar cómo vamos a acreditar la materia, porque en toda la confusión de este año creo que una certidumbre que podemos tener es que lo mejor que podemos hacer es terminar el año con un título, o por lo menos con la materia avanzada, ¿sí? Con la carrera avanzada. Cosa de que podamos enfrentarnos al futuro ya con un título, eso siempre ayuda. Sirve para lo que sirve el título, ¿no? Ni más ni menos, pero sirve. Siempre sirve. Siempre nos posiciona en un sector como profesionales. Así que bueno, ese video que están viendo ahora, este hombre se llama Omar Rincón y él participó en la escritura junto con otra persona llamada Mauricio Estrella de un libro que yo he tomado como dogma a lo largo de mi carrera docente en comunicación y en locución, porque este libro me ayuda a pensar lo que son los medios locales en relación con medios nacionales e internacionales. Es decir, a pensar cuáles deberían ser las estrategias que los medios locales estén asumiendo y por qué no lo están haciendo y qué están haciendo en vez. Así que voy a hablar rápidamente de las propuestas reflexivas que nos propone este autor. Voy a compartir el libro, creo que ya lo he compartido porque siempre es algo que hago muy rápidamente. Eh, y luego vamos a hablar de cómo vamos a poder acreditar esta materia antes de que termine este año. O bueno, o luego cuando termine el año y se abran mesas de examen, etc. Pero todo a su tiempo, todo consultándome, hablándome, cuando estén interesados me hablan, yo siempre voy a responder. Me gustaría que nuestra relación sea así, yo estar presente cuando ustedes realmente me necesitan, porque encuentro que poco sirve compartir contenidos y materiales cuando no están dispuestos a leer o a ver. Y hablo de indisposición no porque no tienen ganas, no. Indisposición porque tienen otros asuntos, ¿sí? Y están pensando otras cosas. Pero créanme que esto que les digo, lo mejor que podemos hacer es terminar bien este año, habiendo aprobado. Yo no soy un obstáculo, vengo a ayudarlos a poder superar este trayecto de formación. Porque, bueno, como saben, la formación no termina acá, ¿sí? Constantemente necesitamos seguir profesionalizándonos, especializándonos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, voy a hablar velozmente y con alguna dificultad de lo que es el libro este, que está centrado en pensar los medios locales, que eso es muy valioso porque muchos nos hablan de hacer televisión, hacer radio, participar en los medios, como si viviéramos en Buenos Aires o en Córdoba, y no, estamos en Catamarca y tenemos nuestras limitantes y nuestras condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el libro que yo estoy comentando es este, ¿no? Se llama Televisión, Pantalla e Identidad, ¿no? De Omar Rincón y Mauricio Estrella. Y quisiera hablar un poco del primer capítulo. No lo vamos a seguir al pie de la letra, nos vamos a saltar un par de cosas y los libros siempre están disponibles para ser leídos, ¿no? Nunca confíen en la lectura de sus docentes completamente porque son lecturas, son interpretaciones, ¿sí? Podemos, quizás no podemos discutir que se escribió aquí, por ejemplo, pantalla identidad y se propuso una serie de conceptos prácticos, pero sí podemos discutir lo que esos conceptos significan. Bien, este primer episodio, esta introducción, eh, plantea ya para mí algunos conceptos que yo siempre trabajo en clase de distintas maneras y tal vez no abordándolo de forma directa, pero me parece sumamente importante. Y es esto que dice justamente acá.
Este libro busca generar una práctica, o sea, no es teoría. Busca que se genere una práctica, busca que la gente que se acerque a este libro pueda realizar proyectos televisivos. Usted tiene la posibilidad de que estos proyectos no sean televisivos, sean radiales. Inclusive, y ahí ya si quieren me escriben y vemos cómo lo llevamos adelante, pueden ser proyectos de constitución o construcción de medios digitales, ¿no? Como una página web. Pero en principio, televisión y radial creo que podemos hacer un producto bien concreto. Eh, Estos tres principios que va a nombrar acá muy rápidamente, antes de avanzar más con el libro, son proponer un modelo de trabajo colectivo para hacer de la televisión un medio visual, afectivo y contador de historias. ¿Qué me interesa a mí de esa frase? La idea de colectivo, y es algo con lo que yo sufro mucho. Hay otros docentes que se enredan pensando los nuevos medios de comunicación y, y las posibilidades de estos medios, porque dicen, tenés un celular, ya estás, vas y sacás fotos, vas y grabás una entrevista, vas y filmás. Eso es cierto y es muy valioso y es una gran herramienta y no la tenemos que descuidar. Pero creo que la posibilidad de ustedes que deciden cursar una carrera es la posibilidad de trabajar con otros. Entonces, esto de pensar lo audiovisual, entiéndase radial, eh, también redacción para página web, etc., debe ser pensado como un ejercicio colectivo, donde yo soy capaz de delegar en otros y dividir tareas y confiar y establecer criterios en conjunto, ¿sí? Y no absorber todo, quedarme solo con mi punto de vista y luego renegar porque no, el público no me entiende y no se acerca a mi forma de ver el mundo, ¿no? El segundo punto que dice acá es convertir la información en un acto democrático y tiene que ver con el uno, ¿sí? Tiene que ver con pensar en el otro, con incluirlo al otro, con incluir sus intereses, que van a ser tal vez opuestos o por lo menos distintos a los nuestros, ¿sí? Medios democráticos, lo democrático significa que no hay centros, no hay una única visión en el medio de todos nosotros, no hay un único mundo, no hay una única sociedad, no hay una única forma de hacer las cosas, ¿sí? Democracia significa, imaginemos la democracia como un círculo, donde todos estamos a la misma distancia del centro. Sabemos que en el mundo real eso no es así y hay personas que tienen mucho más poder que otras, ¿no? Hay autores que nos ayudan a pensar esto como Pierre Bourdieu y su teoría del campo, donde cada uno ocupa distintos lugares en el campo. Pero lo democrático en términos más ideales significa eso, significa que, bueno, nos pensemos de forma horizontal, donde todos estamos a la misma distancia con nuestro saber, nuestro poder, de aquello que nos interesa como sociedad, ¿no? Eso sería como pensar medios democráticos, medios que no están por encima de su audiencia. Y por último, este concepto que ya es más complejo, que dice pensar e imaginar otra televisión más cercana a una comunicación, está acá abajo, para el desarrollo más útil de las audiencias que exprese la cultura cercana y que posibilite la participación. Es lo que más o menos los docentes, cuando pensamos en el concepto este de otra televisión, estamos hablando de una otra televisión. El libro va a volver constantemente sobre esto. Otra televisión no significa, bueno, hagamos una televisión que muestre Catamarca. No, Catamarca no es solo contenido, es una forma de ver el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a imitar, hacer un programa como de Buenos Aires, pero que ve Catamarca? No, hagamos un programa que esté situado, donde los productores, los conductores, sean catamarqueños que estén pensando como catamarqueños, ¿sí? A esto va un poco el libro con la idea de identidad, pero es una idea conflictiva y ya vamos a ver por qué. Luego, eh, me gustan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá, que va a nombrar ciertos criterios. Dice, bueno, ¿cómo logramos eso? Bueno, establezcamos criterios. El primer criterio dice que, bueno, el producto tiene que ser televisivo, o sea que no tiene que ser como radio grabada, no. Pensemos en las imágenes y lo que
las imágenes pueden aportar al otro, al público. Dice que debemos concentrarnos y centrarnos en las historias. Y eso es algo que yo insisto muchísimo, pero la gente se confunde. La gente piensa que cuando yo hablo de concentrar toda esta labor que nosotros hacemos como comunicadores en el storytelling, en los conocimientos y el arte de contar historias, lo que me estoy diciendo es que las historias son herramientas pedagógicas muy importantes y son esenciales. Por ahí a los comunicadores les enseñan a escribir de una forma muy aséptica, objetiva, entre comillas, que no, donde solamente se manifiesten hechos, pero los hechos están hilados por historias, ¿sí? Porque se suceden en el mundo, lo transforman, pasan de un estado al otro, ¿sí? Y tenemos que aprender a narrar eso, porque si somos buenos narradores, el público va a entender lo que estamos diciendo, ¿sí? Con toda la carga ideológica que tiene. Si no, vamos a ser presos de hechos que estamos interpretando sin poder verlos con claridad. Porque los hechos no son cosas que pasan en el mundo. No es que en el mundo está lleno de hechos. No, en el mundo acontecen cosas. Y el hecho es algo que yo construyo cuando veo algo que acontece. Por eso sucede que de un mismo acontecimiento a veces hay multiplicidad de hechos. ¿Cómo puede ser que A diga una verdad, B diga una verdad y los dos que hablan sobre el mismo acontecimiento de lugares distintos están en contradicción? Bueno, porque ellos construyeron ese hecho desde los lugares donde podían verlo. Nadie puede observarlo todo. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos en incorporar esas otras miradas. Dice que debemos pensar como criterio en hacer contenidos para la audiencia, que eso parece muy, muy sencillo, ¿no? Es como, bueno, pero no todo el mundo hace contenidos para las audiencias, piensan primero en la audiencia. No, suele pasar que los programas de televisión hacen contenido con lo que tienen, ¿sí? Buscan, así como buscamos nosotros, vos y yo, ustedes y yo, información en Facebook, así los programas de tele se hacen. No están pensando a ver qué necesita la audiencia. ¿Qué necesita ver? ¿Qué necesita? No digo que todos los programas sean así, se me ocurren ahora algunos que están bien enfocados en que la audiencia entienda algo concreto, eh, pero la mayoría, muchos programas que nosotros pensamos que están como construidos con cierta dedicación, en realidad se hacen en torno a los contenidos que tienen. De nuevo, repite, el trabajo es primero colectivo. De nuevo, como criterio, trabajemos juntos, ¿sí? Trabajemos juntos. Luego, pensar en que el trabajo de investigación se pueda configurar como un buen producto para las audiencias, ¿sí? Está esta idea de que todo aquello que yo digo, si está enfocado en cuestiones solamente racionales, y sí, y es útil, y es verdadero, pero el otro no empatiza, no se involucra, no entiende, no le interesa. Entonces generemos buenos productos, ¿sí? Que puedan incluir todas esas investigaciones eh, bueno, y todas esas temáticas que nos interesan. Y por último, y quería llegar a este lugar como criterio porque miren, acá Omar Rincón y Mauricio Estrella van a decir, bueno, la televisión en América Latina debe ser el lugar de la identidad. Y yo podría estar de acuerdo con eso en un lugar y no tan de acuerdo en otro. Hay una autora que plantea que la idea de identidad, la autora se llama Donna Haraway, ¿no? Que plantea que la identidad suele ser a veces problemática. Esta mujer escribió hace más de 20 años ya un artículo muy interesante que se llama El Manifiesto Cyborg, de Cyborg Manifesto, donde criticaba un poco algunas cuestiones que estaban pasando con el feminismo hace 20 años atrás. No es, si bien puede ser que todavía estén estas discusiones en la actualidad, también han sido como abordadas y superadas en muchos lugares. Y lo que decía ella es, claro, si pensamos nosotras un feminismo basado en la identidad natural, digamos, en las nacidas mujeres, estamos dejando afuera a personas que por afección o interés, etcétera,
se sienten parte de este grupo, como eran, por ejemplo, en ese momento las mujeres trans, ¿no? Los grupos feministas más ortodoxos no dejaban en participar a las mujeres trans, a las mujeres que habían decidido eh, por interés y afecto ser parte de estos grupos. Y bueno, nada, y decía a veces que la identidad no nos sirva para, no sea una herramienta para excluir a los otros, ¿sí? Que la identidad sea para mostrar lo propio, como se debería mostrar desde este lugar del mundo, pero que no sea para excluir. A mí sobre ese tema me llama mucho la atención la discusión que hay sobre la chaya, no sé si eh, la habrán oído, se habrían acercado a esa discusión, un tanto, no sé si tonta, pero que claro, unos historiadores acá salieron a decir que la chaya había nacido en Belén y que por lo tanto era catamarqueña, pero ¿cómo puede ser que sea toda una fiesta grande y provincial riojana, y tiene mucha de su identidad riojana? Y nosotros empezamos como ese conflicto simbólico de quién es la chaya. Eh, yo creo que no son exclusivos. ¿Sí? Por ahí la identidad lo que hace es eso, hacernos creer que esas cosas son exclusivas. Ah, si es mía no puede ser tuya, no, puede ser de nosotros. Porque hemos tenido un nuevo inicio, un nuevo origen, donde decidimos que desde este momento, bueno, la chaya va a ser parte de nuestras vidas. Nosotros no la hemos incorporado a nuestra cultura como se hicieron los riojanos. Así que tengo esa idea de hay que pensar la identidad. Que sea contenido, sí. Que sea forma de ver el mundo, sí. Pero que no excluya. Que no sirva para excluir. Es una tontería, pero pasa mucho. Especialmente cuando se habla en términos de nacionalismo y esas cosas, ¿no? Eh, y luego está el capítulo 1, que quisiera nombrar dos conceptos y ya pasamos a lo que va a ser la evaluación, los trabajos prácticos. Que es el concepto de cultura mundo versus el concepto de cultura local. No nos vamos a extender mucho por el de la cultura local porque el libro no se extiende mucho. Lo cultura local es de alguna forma lo que nosotros identificamos como nuestro, ¿sí? Como parte de nuestra historia, como parte de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Mientras que cultura mundo es aquello que se le opone y que proviene de otros lugares y tiene intereses concretos. Yo, cuando este libro dice cultura mundo, yo lo que estoy pensando en realidad es cultura hegemónica, ¿sí? Cultura hegemónica versus contraculturas locales. Entonces, va a proponer algunas características de esta suerte de cultura mundo y va a decir, los medios dice, las prácticas comunes de esta cultura mundo es que los medios de comunicación sirven para evangelizar, ¿sí? Evangelizan su cultura. De esta manera, nosotros acá en Catamarca consumimos y circulan muchos productos simbólicos que tienen que ver con series y mundos de fantasía norteamericanos, como son los cómics, como es Spider-Man, por ejemplo, ¿sí? Donde de alguna forma hay grupos que se identifican con los valores que promueve. El Capitán América y los valores que promueve sobre la libertad y la justicia, etc. Superman, etc. ¿no? Es un mundo de fantasía, lo podemos encontrar en distintos lugares a esto. Esos quizás sean ejemplos muy claros. Nos evangelizan. De una forma, eso que no es nuestro empieza a parecer que es nuestro. Y que nosotros somos parte de esa cultura mundial. Perdón el gato. Luego, el turismo, claro, nos muestra un mundo, pero ese mundo no lo podemos tocar, ¿no? Como hacen los turistas en los museos. Eh, Participan sin poder realmente manipular o ser parte. Nosotros de pronto nos vemos parte de un mundo, pero que solo podemos acceder desde lejos. Ah, entonces bueno, pero todo esto que se me abre porque empiezo a poder viajar a través de la televisión y etcétera, 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 bueno, sí, es tuyo, pero no para tocar, ¿no? Luego plantearía que otra práctica es la práctica de la moda, o sea, marcar tendencias, que es una, bueno, no hace falta extendernos mucho con ese tema porque lo podemos ver con facilidad. Marcas, como miren, yo tengo acá una Adidas y bueno, eh,
yo soy parte de esta cultura hegemónica también, o sea, no, por mucho que yo quiera criticar y por mucho que a veces consumo y trato de consumir productos locales, a veces em, me veo sugestionado a pensar que eso tiene cierto valor, a que eso se ve bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y son formas que esa cultura hegemónica, que esa cultura mundo se planta dentro de nosotros, y lo malo que tendría es que ignora lo local. Ustedes podrán decir, bueno, no, pero se lo ganaron, etcétera. Sí, pero esas son las discusiones que se están teniendo hoy en día sobre el mérito, por ejemplo, ¿no? Es decir, no se trata de que los más fuertes, los más poderosos, salgan a devorarse el mundo, sino se trata de defender la diversidad de miradas que hay en el mundo, ¿sí? Porque cada vez que una cultura desaparece, y esto es una frase muy bonita que vi en un meme, es un espejo sobre la cual la humanidad ya no se va a poder reflejar más. Sí, va a decir lo mismo, lo podemos decir de otra forma, pero de esa manera ya no. Entonces hay que cuidar lo distinto, lo propio, las diversidades. Y la moda viene a destruir eso, a imponerse sobre eso. Después esta idea de una práctica de la comida rápida, del fast food, del fast thinking, ¿no? La velocidad como parte de nuestras vidas. Queremos todo, podemos tener todo y lo queremos ya. Y el ya, esa velocidad, lo que tiene es que no es reflexiva, no nos deja pensar, ¿sí? No nos deja pensar en términos de está bien o está mal, no me deja pensar en función de son mis intereses o los de ellos, etcétera, 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 ¿no? Y son formas en las cuales los consumos se están configurando, los consumos culturales también, ¿no? Netflix, antes tenía que ir a un DVD Club para alquilar una película, ahora aprieto un botón en el control remoto que dice Netflix, ya está, estoy viendo Netflix. Luego los espacios de anonimato lo vamos a dejar porque implica, pueden leerlo y lo discutimos, pero tienen que ver eso con que participamos de lugares donde la gente es anónima, como en internet. Y la idea también de presente continuo como una idea de que, bueno, en esa velocidad se va a estar construyendo algo que se parece mucho siempre al presente y que el pasado es cada vez más inocuo, afecta menos nuestras vidas, pareciera, ¿no? Y que el futuro es algo ya también imaginado en el hoy, no es algo que estamos descubriendo. Y por último, habla de lo urbano como una marca de la sociedad en términos de enfrentar lo urbano como algo deseado, como algo que es parte de nuestra identidad, etcétera, en contra de lo campesino, de lo rural, etcétera, ¿no? Y dejando a todas esas poblaciones o comunidades apartadas de la imagen de la sociedad. No son parte de la sociedad. ¿Cómo que no? Y no son parte inclusive de la humanidad. Y cuando nosotros pensamos en los problemas de la humanidad, no estamos pensando en esos círculos, ¿no? Sería un problema. La comunicación en este libro está planteada como una forma de nosotros poder participar de las transformaciones de esos medios y generar una lucha en contra de esas hegemonías. Perdón. La comunicación, ustedes como estudiantes de comunicación, por favor díganme que tienen un concepto armado de lo que es comunicación. Yo les voy a compartir el mío ahora, y si lo quieren asumir como dogma, lo pueden hacer y les voy a pasar contenido, ¿no? Y es un concepto que parte de la semiótica, que dice lo siguiente. La comunicación es uno de los campos donde los ciudadanos disputan sentidos. ¿Sí? En este caso, este libro lo va a exponer más o menos de forma similar y va a decir lo siguiente, a ver si encuentro. La comunicación es un campo cultural donde se realizan simultáneamente varios procesos de significación social, ¿sí? Significación social, nosotros nos entramos en un campo, imagínenlo hasta literal, ¿no?
en un campo, el de la comunicación, y lo que vamos a estar luchando es qué significan las cosas en este mundo, en esta sociedad. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el capital más valioso y el que está en disputas por las prácticas sociales que estamos llevando a cabo? Todo eso vamos a estar discutiendo, ¿sí? Entonces la comunicación es ese lugar donde discutimos eso. Hablo de semiótica porque justo semiótica son esos procesos donde se construyen los signos o donde somos capaces de reconocer los signos y, y poder visualizar ciertos mecanismos de cómo se van a configurar los sentidos y cómo los ciertos sentidos flotantes se agrupan en determinadas prácticas concretas. Piénsenlo a este tema, ¿no? Piénsenlo constantemente esto, ¿cómo yo salgo a disputar? O sea, salgo a pelear. Y sí, siempre hacemos eso. Cuando discutimos con nuestras parejas, con nuestros amigos, y decimos, no, para mí el amor es, para mí la vida es, para mí eso no es así, es de esta forma. Estamos disputando sentidos. Lo hacemos siempre, todo momento, ¿no? Reconozcámoslo. Y por último, quería hablar un poco sobre esto. Y piensen ustedes esto que voy a decir también para ver otros medios, como la radio, ¿no? Porque acaba de hablar de un poco de los grandes pecados digo yo, pero va a decir cuáles son las características que tienen usualmente las televisiones locales y regionales, que por ahí no permite que las audiencias se identifiquen fuertemente con ellas y las asuman como unos medios de cabecera, ¿no? Digan, bueno, para mí saco la información acá. Con los diarios esto por ahí sí pasa, pero con la televisión acá en Catamarca y no pasa tanto, la verdad. La gente prefiere ver programas de televisión de otros lugares que locales. Y va a decir que esto se ve a estas circunstancias, ¿no? En primer lugar, imitan a cadenas nacionales o internacionales. ¿Sí? Quieren hacer televisión como se hace en otros lugares. Eso trae problemas. Luego, número 2. Como hay imitación, hay un complejo de inferioridad. ¿Sí? De alguna forma, todos sienten que esta televisión es inferior. Y eso, de alguna forma, es verdad en sus corazones, porque como trataron de imitar algo y la copia no es buena, entonces se sienten inferiores. Si por el otro lado no trataran de imitar e hicieran un programa que solo se puede comparar consigo mismo, no habría ese tipo de complejo de inferioridad. Tercero, centralizan voces políticas. ¿Por qué? Porque muchas veces estos canales, como pensemos en el canal de la provincia, se alinean con los gobiernos de turno. Entonces, bueno, hay una voz, no se incluye en el resto, o se incluyen a medias, con peros. Número 4, se diseña la programación en torno a contenidos y no a una agenda concreta de intereses de la audiencia. Número 5, que lo local y lo regional no se logra conformar con una manera de expresión. O sea, no pongan Canal de la Provincia, ¿están hablando como catamarqueños o están tratando de no hablar como catamarqueños mientras presentan imágenes de Catamarca? Porque lo local es contenido. Sí, hago una nota, te muestro los paisajes, te muestro los artesanos local, pero yo hablo como porteña, pronuncio todas las S, la R, no la R. Y bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy pensando yo lo local en mí? En mi representación o en la representación de este programa. Y por último, diría que, y esto, bueno, esto es para discutir, dice, se promueve lo extraño como lo mejor, y bueno, eso quizás sea como una especie de estigma de la sociedad o característica de la sociedad que, claro, lleva a otros lugares donde lo otro pareciera ser mejor, ¿no? Que yo reconozco esa forma de pensar acá en Catamarca mucho. No sé si en todos los lugares así, yo creo que acá hay algo de eso. Bueno, este es un libro, los voy a compartir. Me gustó compartir esta parte del libro con ustedes, ya vamos a continuar.
porque se trata sobre, bueno, hagamos un medio de comunicación, pero lo hagamos catamarqueño, ¿sí? O sea, catamarqueño no en el nombre nomás, no en los contenidos, sino también en la forma en la que nos expresamos. Eh, Así que nos relajamos y la próxima vez que pensemos hacer un programa, lo hagamos. Y que no nos preocupe nada. Solo ser certero con la información, ser empático con la opinión, ¿sí? Y bueno, y ser claros técnicamente, ¿no? Y luego hagamos el programa de radio, chicos, hagamos el programa de tele, hagamos esa página web de crítica o reseña o columnas de opinión. Hagámosla y que veamos cómo crece. Muy bien. Luego vamos a hablar más sobre la televisión y los procesos de producción. Pero de momento yo voy a compartir ahora una guía de trabajo práctico muy cortita, pero va a hablar de un trabajo que voy a aceptar como un trabajo final. La promesa es la siguiente. Yo no olvido lo que no pude ofrecerles este año a ustedes, que es estar en un contexto de producción con otros. No es necesariamente ir al canal, el canal está muy bien y tuvo la posibilidad de juntarnos a años anteriores. Eh, pero lo que me interesa a mí es trabajar juntos con otros. Que ustedes puedan llamar a los chicos de locución para que hablen sus programas, a los chicos de producción para que los ayude con la técnica, ¿sí? Trabajar con otros. Y en otros contextos también, es importante. Así que mi promesa es que cuando entremos en esa nueva normalidad prometida, eh, los voy a buscar para atravesar esos lugares. Hasta entonces ustedes llámenme, búsquenme para probar esta materia. Yo voy a estar para ustedes, voy a empezar a responder constantemente sus mensajes, voy a empezar a darles información. Tengan ideas, compártanlas, compártanla conmigo por lo menos. Tengamos este flujo de información y comunicación. La guía de trabajo práctico que le voy a mandar es para hacer una producción, ya sea radial o televisiva. En este caso, la vamos a ver nosotros. Si nos gusta, la subiremos y la compartiremos en algún lugar. Me gustaría compartirla en este canal de YouTube que creé para el IES. Y puede ser de la temática que ustedes quieran. Lean el contenido y empiecen a pensar la realización. Yo no olvido que a comienzo de año les hice una guía de trabajos prácticos y es sumamente importante que la realicen. Pero vamos a pensar también las excepciones, regularicen la materia y veamos cómo seguimos desde ahí. Así que bueno, los dejo, un placer hablar con ustedes. Hasta la próxima.